cuál es la importancia que tiene la documentación mercantil dentro de la administración, dentro de la contabilidad. ¿Mm? También vamos a ver un poquito lo que son los organigramas, que yo sé que ustedes ya los han visto en otros ramos de administración. Creo que en el fondo, bueno, en la administración todo se relaciona una clase con otra porque al final van para el mismo lugar. Ahora, también vamos a ver un tema que es súper importante en Chile, que tiene que ver con el tema de conocer lo que es DICOM, lo que son los informes comerciales que afectan a las personas y afectan a los socios y por ende a las empresas. También vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la factorización, lo que significa cómo obtener liquidez con los documentos mercantiles. ¿Ya? Por eso la importancia de estos, que a veces a través de estos podemos conseguir financiamiento para las empresas. Y eso como sería como en general todo lo que deberíamos ver en esta asignatura. Por otra parte, yo preparé uno para cada módulo. Ustedes saben cómo funciona ya. Las clases están ordenadas por módulo, donde tenemos, yo presenté en los módulos, les presenté un PPT. La verdad que los hice bien sencillos para que fueran prácticos, porque esta asignatura, la verdad que es bastante teórica, ¿ya? Y hacer un PPT de 30 páginas, creo que no es, la verdad que nadie tiene el tiempo de leerlo, o sea, entonces traté de hacer los PPTs muy precisos y concisos. ¿Mm? Ahora, si hay cosas que usted, por ejemplo, estudiando, ven que hay algo que no está, no hay problema, ustedes me lo pueden preguntar aquí en la sala virtual, o me lo pueden preguntar a través de un mensaje, o en un foro. Estoy abierta a todas las consultas que ustedes tengan. Estamos en una situación distinta de hacer clase, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes no se queden con dudas pendientes. Yo tengo una idea de que, primero que nada, nadie nace sabiendo, ¿ya? Por lo tanto, todas las preguntas son válidas. Es mejor preguntar que quedarse con la duda, y eso es súper importante que todos los alumnos lo tengan en consideración. Y también los que trabajamos, porque cuando estamos trabajando, también nos ocurre que hay cosas que de repente tú no sabes, y es mejor preguntar. ¿Mm? Así que ese es el consejo que les doy para que hagamos este ramo más o menos entretenido. También, como les decía a un principio, es un ramo que es bastante teórico, por lo tanto la idea también es hacerlo activo, ¿sí? Que nosotros participemos. Para mí es súper importante que ustedes participen. Ya, la idea es que no sea un monólogo, o sea, que yo me siente aquí y hable, para mí no tiene gracia. Es importante que ustedes todos participen, ¿m? Que tengan toda la confianza de preguntar. Si hay alguna vez alguna respuesta que yo no sepa, que obviamente se puede dar, yo me comprometo a contestarla después. Y la idea es que ustedes aprendan de mí como yo también aprendo de ustedes. Y yo creo que generalmente la gente que estudia de noche es porque trabaja en el día, por lo tanto pueden haber preguntas laborales que también son reinteresantes. ¿Mm? Esa es mi postura, digamos, para la asignatura. Yo les preparé dentro de los módulos, hay tareas y hay foros. También los hice muy didácticos, muy sencillos, digamos, y quiero que también las respuestas sean concisas y precisas. No necesitamos, para dar una definición, eh, mucho tiempo, porque la verdad que la idea es que seamos precisos en lo que contestamos. Creo que se tomen, lo importante para mí es que ustedes entiendan el concepto de lo que están escribiendo y no que escribamos, mientras más escribo, mejor va a ser la revisión. No, tiene que ver con lo preciso que se está preguntando. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos y chicas? No, profe.
No, ¿Ah? no, profe, está clarito. ¿Ya? Entonces, esa es para mí la idea que trabajemos. Pensemos que esto es una clase presencial, con la diferencia que estamos, como se los dije a los alumnos de la mañana, simplemente estamos a través de un computador. Pero la idea es hacerlo lo más entretenido posible y relacionarnos, porque yo creo que para mí es la mejor forma de educar, ¿sí? A través de conversar, hacer de preguntas y entendernos sobre lo que estamos tratando, ¿ok? Así que espero la participación de todos y yo sé que a veces da un poquito de todos hemos sido estudiantes, yo sigo siendo estudiante, y a veces nos da un poquito como de lata preguntar algo, pero espero que eso no ocurra. Entiendan que todo es para mejorar, es para que ustedes mejoren, para que ustedes salgan mejor preparados. ¿Mm? Así que véanlo siempre por ese punto de vista. Así que bueno, eh, ya les di la bienvenida, bienvenidos a mi ramo, espero que les guste y bueno, con todas las ganas, pues chiquillos. ¿Mm? Así que bueno, vamos a ir a lo que nos atrae y a lo que nos convoca, que es empezar a estudiar. Así que vamos a partir. Yo no sé si alguien tuvo tiempo de ver el PPT que yo subí. Uh-huh. Acá. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ya. ¿Alguien tuvo tiempo de leer este pequeño PPT? La verdad yo no. Ya. Ya no importa si estamos partiendo, así que no hay problema, chicos. A ver, dentro de lo que vamos a ver, como les comentaba, vamos a partir por el concepto de lo que son las empresas. ¿Qué es una empresa? ¿Ya? Y dentro de lo que es una empresa, vamos a leer aquí en el PPT, esto es como una definición formal, ¿ya? Y de ahí lo vamos a conversar. Dice, empresa es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Y se pueden clasificar según su actividad económica. Y bueno, y hay otras clasificaciones más, ¿ya? Me gustaría saber, cuando ustedes leen esto, o sea, y han pensado alguna vez en una empresa, ¿sienten relación con lo que dice la definición? A ver, Natalia, tú, ¿qué opinas? Cuando tú piensas en una empresa, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, es como lo mismo que está diciendo usted, pues que se crea con fines de vender bienes y servicios, proporcionar bienes y servicios bueno, también con un fin de recolectar como fondos en beneficio de uno o de la gente que compone esa empresa. Correcto. Yesenia, ¿tú qué opinas? ¿Aló, Yesenia? ¿Estás ahí? Parece que la Yesenia no está. A ver, la Claudia. Uf, parece que tampoco está la Claudia. ¿Me escuchan? Sí, profe, yo lo escucho. ¿Sí? Sí. A ver. Javier, Dígame, ¿tú qué opinas de lo que es cuando tú empiezas una empresa, qué es lo qué se te viene a la cabeza? depende, o sea, a qué servicio presta la empresa. Primero es como identificar la qué, porque empresa pueden ser muchas cosas. Puede ser el mini market que está abajo, es una empresa. ¿Correcto? El banco es otra empresa, es una entidad financiera. O sea, en eso es lo que pienso, que son distintos organismos que se Ya, dedican a, o sea, se dedican a distintas áreas, pues. correcto, sí. Tenemos diferentes tipos de empresas. Ahora, Sí. qué es lo que se relaciona en una empresa? Tenemos que pensar que una empresa se relaciona tres cosas importantes, que son el capital,
el trabajo y la tecnología. Y las tres son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener capital, pero si no tenemos el capital de trabajo, el capital no funciona. Y si no tenemos la tecnología, tampoco funciona. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí, profesor. Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Es decir, entonces, hoy en día ha habido, bueno, obviamente es el mundo evolucionado, y dentro de esta evolución el concepto de empresa también, ¿ya? Y es importante que hoy en día las empresas sí consideran lo importante del capital, el capital humano, porque en el siglo pasado, o sea, el capital, lo único que se suponía que importaba era el capital efectivo, el capital financiero, ¿ya? Pero eso en el término laboral, en términos de sociedad ha cambiado, ¿ah? Y hoy en día tanto el capital financiero como el capital de trabajo y obviamente la tecnología son partes importantes para crear una empresa. ¿Mm? Entonces, empresa en el fondo es toda unidad económica, como dice la definición, social que se junta para hacer algo, para crear algo y para prestar servicios, para prestar bienes. Podemos tener, dentro de lo que hablamos, tenemos, según esta definición que yo les presenté, tenemos una clasificación que tiene que ver con la actividad económica que hacen las empresas y otra clasificación que es con la constitución jurídica, ¿ya? Cuando hablamos de según la actividad económica, esto es súper sencillo. Tenemos tres sectores en la economía. Tenemos el sector primario, que se refiere a recursos naturales. Tenemos el sector secundario, que se refiere a la industria, la construcción. Y el sector terciario, que se refiere al servicio o al comercio. Cuando nosotros creamos una empresa, nosotros tenemos que ver qué tipo de empresa y en qué actividad económica se va a plantear esta empresa. Porque no es lo mismo crear una agrícola, ¿ya?, que crear una clínica. Dado que, por ejemplo, obviamente las normativas, ya sea de salud, las normativas, principalmente normativas de salud, por ejemplo, en la parte agrícola, ¿cómo se llama esta empresa? Este servicio, ganadero, ¿cómo se llama? El SAC, ¿ya? Te exige cosas que obviamente comprenderán que una clínica no tiene nada que ver, va por el Ministerio de Salud. Entonces, cuando nosotros tenemos el dinero, el capital financiero, tenemos que pensar qué tipo de actividad queremos hacer. ¿Les queda claro hasta ahora lo que es el concepto de empresa? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya, seguimos entonces. Entonces, como decía, tenemos esta clasificación que tiene que ver con la actividad económica. Y luego tenemos lo que, como decía la definición, las empresas según su constitución social. Y ahí tenemos diferentes tipos de empresas. Nosotros podemos ser una empresa individual, podemos ser una empresa societaria, es decir, más de una persona, que, bueno, más adelante en el módulo 2 vamos a ver todo lo que son la creación de las sociedades y los tipos de sociedades en Chile. Y por último tenemos las empresas que son empresas relacionadas con el Estado. Tenemos empresas públicas y tenemos empresas que son públicas y privadas, es decir, que están en conjunto. Entonces, cuando hablamos de una empresa individual, hablamos de una persona, como dices, individual, una sola persona. Yo hago mi empresa, no necesariamente a mi nombre, después vamos a ver en la creación de sociedades por qué digo eso, pero tenemos una empresa que es solo un dueño. Después, como decía, tenemos las societarias, que pueden ser diferentes tipos de sociedades. En Chile hay 6 tipos de sociedades que se pueden conformar. Y luego tenemos como les decía, las públicas y las que son públicas privadas. ¿Qué es lo que es una empresa pública? Es una empresa que es netamente del Estado.
¿En Chile hay alguna empresa netamente del Estado? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Los hospitales públicos? Es un servicio y el hospital es algo público. ¿Y qué significa que sea público? Que los recursos y la administración de ese hospital, por ejemplo, como dijo de Nazaret, depende del Estado. El Estado es el que toma las decisiones sobre esa empresa. Ahora tenemos las empresas que son netamente privadas. ¿Qué me nombra una empresa privada? Que sea netamente privada. Los bancos. Los bancos. Otra empresa privada, pues, que tenemos en Chile. Walmart. Walmart es una empresa privada. ¿Y qué significa que sean privadas? Que el Estado no tiene ninguna injerencia en las decisiones. Mientras la empresa cumpla con la normativa vigente, es decir, con las leyes, ya sea las leyes de sociedad, las leyes del trabajo, las leyes de seguridad y todo lo que la convoca, no tendría ningún problema. El Estado no tiene ninguna injerencia en ninguna decisión. De hecho, lo estamos viendo hoy en día en lo que está ocurriendo en Chile, en la contingencia nacional por la pandemia. Ustedes pueden ver que a través del Congreso se está solicitando una ley para que las empresas como de la luz, del agua, del gas, que son servicios básicos, no se lo acorten a las personas que por la contingencia no han podido pagar. ¿Y por qué se tiene que hacer a través de una ley? Porque son empresas privadas. Por lo tanto, el Estado no tiene ninguna injerencia en las decisiones de ellas. Ese es el mejor ejemplo que se puede dar de conocer realmente lo que es una empresa privada, donde hay cero situación estatal. ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora también tenemos lo que también hay en Chile, ya que es la empresa público-privada, donde tenemos capital público y tenemos capital privado. ¿Quién me nombra a una empresa que sea de este tipo? La más importante de Chile, a ver. Codelco. Codelco, justamente. Codelco es una empresa que es pública, pero que también tiene socios privados. Sí, ella tiene más del 50%, ya la parte pública. El Estado es dueño de más del 50%, ¿ya? Lo que permite que las decisiones más importantes, digamos, están generalmente determinadas por el Estado, pero igual tiene esta parte privada que también tiene algo que decir, ¿correcto? El metro también es público-privado. Tenemos Televisión Nacional, creo que es solamente pública. Pero también hay una relación donde está lo público-privado. Pero sí debemos recordar que en Chile lo que más se prioriza, disculpa la palabra, es lo privado. Acá se fomenta el emprendimiento, se fomenta las sociedades privadas, se fomenta que la persona que el Estado no tenga injerencia sobre de cómo se manejan las empresas, exceptuando a través, obviamente, de las leyes que tenemos que cumplir como todos ciudadanos. ¿Les queda claro el concepto, la diferencia entre lo público, lo privado y el concepto de la unión de estos dos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Chicos? ¿Los servicios públicos, profesora? No, pues los servicios públicos en Chile son privados. Todos. Todos. El agua, la luz, el gas son privados. Por eso yo ponía el ejemplo, Javier, recién, de que ¿cómo se llama? De que hoy en día, a través del Congreso están sacando una ley de que no corten los servicios públicos, los servicios básicos.
Entiendo. ¿Mm? ¿Las clínicas son totalmente privadas o igual pueden ser públicas y privadas? A ver, los hospitales públicos son públicos. Las clínicas son privadas en general. O sea, yo personalmente no conozco ninguna clínica sea público-privada. Sí los hospitales. ¿Ah? Ahora hay una idea, pero bueno, esto a futuro, de hacer algunas cosas en conjunto, pero por el momento en Chile tenemos lo que es la salud pública, y lo dice bien claro, la salud pública y la salud privada. Cuando tú vas a una clínica, el dueño de la clínica no es el Estado, es una persona particular. No es el Estado el que el que es dueño de la clínica. Pasa lo mismo con los colegios. Lo mismo con los colegios. Tenemos la educación pública, que depende de las municipalidades, ¿correcto? Porque en Chile depende de las municipalidades los colegios, pero tenemos los colegios privados, donde el Estado no tiene ninguna injerencia. Como repito, o sea, mientras se cumpla con la normativa que rige la educación, por ejemplo, o sea, no hay, ¿cómo se llama? El Estado no tiene ninguna injerencia. Sí, de hecho, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día, dado la pandemia, es decir, el colegio que es privado, el Estado no le puede decir al colegio, oiga, baje la mensualidad, es una decisión del colegio. ¿Mm? No así, por ejemplo, bueno, los públicos son generalmente gratuitos. Entonces, esa es la diferencia entre lo privado y lo público, que hay que tener bien claro, que lo privado, es de uno, es del dueño. Y lo que está relacionado con el Estado tiene injerencia. Y en Chile, como les repito, se trata de lo que más se aprecia, digamos, como dicen por ahí, es el emprendimiento, el sector privado. Cada persona puede tener su opinión acerca de eso, pero es lo que nos rige a través de lo que se considera un sistema neoliberal como el que nosotros tenemos, porque va en relación al sistema económico que maneja el país. ¿Les queda claro, chicos? Sí. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, profe. Ya, seguimos entonces. Vamos aquí, espérenme esta cosa. Ya. Bueno, también ahora hay algo que es sumamente importante cuando hablamos de crear una empresa, ¿ya? Y esto es algo que hace años atrás, no se veía mucho en las empresas, no se tomaba mucho en cuenta, y que tiene que ver con la misión y la visión que hay que tiene una empresa. Yo cuando creo una empresa, no importa el tipo de empresa, ya sea una clínica o ya sea una zapatería, tengo que considerar dos cosas: qué es la misión y qué es la visión de una empresa. ¿Ya? No sé si alguien ha escuchado alguna vez sobre estos conceptos. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? ¿Nadie? Profe, eso lo vimos en la administración recién. ¿Sí? Mira. Sí. Bueno, obviamente, como les dije al principio, los ramos un poco se juntan porque todo tiene relación. ¿Y qué fue lo que vieron? Cuéntame. Bueno, por lo menos lo que yo recuerdo es que la misión era como la vista a corto plazo y la visión es como a dónde quiero llegar, pero ya como poniéndome metas como más a largo plazo. Correcto. Eso es lo que entendí yo. Sí, correcto. ¿Y por qué es importante? ¿Qué es lo que entendiste tú? ¿Por qué es importante? Porque es la manera de trazarme los objetivos para saber en qué estoy y para dónde voy también. Ya. Y dentro de la administración de la empresa, es sumamente importante de que tanto la misión como la visión se traspase a todo aquel que trabaje en la empresa, ¿ya? Porque yo no saco nada con tener el administrador o el dueño, tener mi misión
y mi visión de lo que quiero hacer, si hoy en día eso no lo traspasamos, y eso ocurría mucho antes, que el dueño de la empresa tenía muy claro lo que quería hacer y a dónde quería llegar, pero sus administrativos, sus colaboradores no lo conocían. Y eso había un cambio actualmente en la administración, donde hoy en día, de hecho, hay empresas que a sus propios trabajadores les hacen capacitación acerca de esto. Mira, nuestra misión es esta y nuestra visión es esta, ¿ya? Entonces, es sumamente importante que hoy en día, cuando hablamos de misión y visión de una empresa, todas las personas que trabajan en la empresa lo tengan claro, y sobre todo los administradores. Porque tal como ustedes lo vieron, es eso, la misión es lo que hago hoy día vendo zapatos, pero mi visión es que yo quiero ser la zapatería más importante de Chile, o que todos me conozcan. Por ejemplo, María Poma, ¿cuál crees tú que pudo haber sido la visión de la Clínica Las Condes? ¿Tú qué crees que podría haber sido? María, ¿me escuchas? Sí, ¿Sí? profesora, la escucho. ¿Me entiendes la pregunta? No exactamente. Me habló de la Clínica Las Condes y la visión como hacia dónde quieren llegar, ¿no? O qué quieren ser. No, cuando por ejemplo, o tú, por ejemplo, si tú, por ejemplo, tú conoces la Clínica Las Condes, ¿no es cierto? He escuchado. Ya, bueno, la clínica, Solo... ya, te voy a explicar. Lo que pasa es que, por ejemplo, la clínica, como clínica, vamos a poner un ejemplo, como clínica, ¿cuál es mi visión? Mi visión, perdón. Mi misión es prestar un servicio de salud. Y todas las clínicas hacen eso. La clínica Santa María, la Dávila, todas prestan un servicio de salud a la población. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, acá en Santiago cuando hablamos, no solamente en Santiago, en Chile cuando hablamos de la Clínica Las Condes? La Clínica Las Condes está considerada como la mejor clínica de Chile. O sea, uno dice, yo voy a la Clínica Las Condes y asumo que está lo último en tecnología, los mejores médicos, las mejores enfermeras, los mejores paramédicos, todo de excelencia. ¿Y por qué se da eso? Porque cuando la clínica ya se creó, ya se hizo esta empresa, tuvo su misión, era prestar un servicio de salud, pero su visión a largo plazo era hacer que fuera considerada como una clínica de alta calidad. Entonces, eso hace que cuando tú vas trabajando, vas cumpliendo los objetivos, como dijo tu compañera, vas trabajando sobre ese objetivo. Cuando tengo la visión clara de lo que yo quiero hacer, yo voy trabajando sobre ese objetivo. Voy tratando de que ese objetivo se cumpla y que toda la gente que trabaja en mi empresa vaya hacia allá. Eso tiene que ver con la misión y la visión que tiene una empresa. Y que hoy en día, dado que tenemos que tener claro que la economía y las empresas tienen que estar, ¿cómo se llama la palabra? Preparadas justamente hacia el cambio. Entonces, cuando tenemos una visión clara, sabemos cómo enfrentar esos cambios para llegar a lograr el objetivo. Les queda, yo asumo que, bueno, como me dijo tu compañera, como esto ya lo vieron en la administración, les queda más o menos claro cuál es el concepto, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesora. Ahora sí está como mucho más claro. A ver, José Dugo. ¿Me escuchas, José? Creo que no. Yesenia, ¿estás? ¿José? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, José? Por fin. Marisa, por fin pudiste entrar. Sí, por fin. Mire, para la próxima clase, y dado que tuvieron varios, Profe,
La compañera Yesenia ya tiene problemas con el internet, entonces a veces le va y vuelve, entonces no escucha muy bien de pronto. Ya, gracias Javier. Vale. Chicos, les aviso, para la próxima clase, en la misma página del aula virtual, voy a colocar también la clave de ingreso, ¿ya? Parece que varios tuvieron problemas con eso, que no podían entrar directo, ¿ya? Como no tuvimos problemas con otras clases, pero para la próxima voy a colocar en el aula virtual también la clave, así para que ustedes no tengan problemas para entrar, ¿ok? Ya, profe, gracias. Mejor así. Sí, porque lamentablemente se produjo este problema. Sí. Pero, entonces, chicos, lo que estábamos hablando, es sumamente importante cuando hablamos sobre lo que es una empresa, ¿ya? Tener claro dónde estamos y dónde queremos llegar. Tenemos que tener claro en qué tipo de mercado vamos a trabajar, dónde nos queremos implementar, para luego tomar las decisiones que van hacia el futuro, ¿ya? Por eso es tan importante tener claro, por ejemplo, que hablábamos de validar el concepto de capital de trabajo, de tecnología, validar el concepto obviamente del capital financiero, porque esto es un equipo. O sea, si el equipo no funciona, no funciona la empresa. Por lo tanto, todas las partes tienen que estar bien engranadas, ¿ya? Tiene que haber un buen engranaje para que una empresa funcione. Ahora, lo que hablábamos sobre la misión y la visión, me alegro, María, que te haya quedado más claro, porque eso es sumamente importante hoy en día en una administración moderna, tener claro hacia dónde vamos y cómo queremos llegar. Eso es sumamente importante. Y también, como decía, es sumamente importante traspasarlo a toda la administración y a toda la empresa, porque no sacamos nada con que el gerente sepa súper claro dónde quiera llegar, pero sus colaboradores no tienen idea, entonces no sirve de nada. Las administraciones actualmente tienen que ser dinámicas, tienen que ser muy dinámicas y tienen que ir al ritmo de lo que significa la sociedad actual, que debemos recordar que la sociedad actual, que es una sociedad de consumo, ya es, y que las necesidades van cambiando, o sea, sumamente rápido. O sea, por ejemplo, yo hace 10 años atrás no me podría imaginar lo que estamos haciendo hoy en día, o sea, estas clases virtuales, si esta pandemia hubiese ocurrido hace 10 años atrás, o sea, sería completamente distinto. Definitivamente no habrían clase, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que aprovechar, en este caso, la tecnología y el sistema que se nos está dando. Entonces, eso también se traspasa a las empresas. Las empresas son una empresa tiene que ser dinámica, tiene que estar acorde a lo que está ocurriendo en la sociedad, acorde a lo que está ocurriendo en el mercado, y tener claro hacia dónde va. Entonces, cuando yo tengo claro hacia dónde voy, las cosas que me van afectando, que van pasando al lado mío, yo las puedo ir manejando de mejor manera para lograr el objetivo que yo tengo. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo con esa postura? Recuerden que la idea de esta clase, chicos, como es mucha teoría, es que todos tratemos de participar, ¿ya? Que todos den su opinión, los que puedan dar su opinión o quieran darla, porque así lo hacemos más dinámico, porque si no, yo creo que este tipo de ramos, de asignatura, es súper importante que cada uno dé un poquito su opinión. Espero que me entiendan porque es más fácil aprender. La misión y la visión se aprende más con ejemplos que con la definición. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Ya. Preguntas, consultas, dudas. ¿Ninguna? ¿Ninguna por acá? ¿Ninguna por acá? Ya, entonces estamos súper bien. Bueno, esta era parte del primer módulo de esta asignatura que tiene que ver con la empresa, ¿ya? Nosotros vamos a pasar al segundo módulo, déjenme abrirlo, que tiene que ver, se los voy a dejar mejor explicado
para la próxima clase, ¿ya? Que tiene que ver con las sociedades, ¿ya? Nosotros hablamos de lo que es una empresa, entonces ya, yo quiero, la pregunta es, yo tengo un capital, quiero hacer una empresa, ya sé lo que es una empresa. Entonces ahora tengo la misión, tengo la visión, sé lo que estoy y quiero hacer, ¿cómo voy a crear esa empresa? ¿Ya? ¿Voy a hacer una empresa societaria, como decía una de las clasificaciones, o voy a hacer una empresa individual? Esa es la decisión que yo tengo que tomar. Y eso generalmente, no siempre por si acaso, tiene que ver un poco con el capital o con lo que yo voy a hacer. O sea, si voy a crear un banco, obviamente un capital es muy grande y se hace una sociedad, bueno, en ese caso una sociedad anónima, ¿ya? Después vamos a especificar bien qué es lo que es cada tipo de sociedad. Pero si voy a hacer quizás la panadería, si voy a crear una panadería, tal vez la haga a mi nombre, como una empresa individual, o tal vez con un socio, o dos. Tiene que ver un poco con los capitales y con lo que nosotros cada uno generalmente va a invertir. Entonces, vamos a partir con lo que es en Chile las sociedades individuales, ¿ya? Nosotros tenemos en Chile el sistema de la sociedad individual. Les voy a contar un poquito de historia. Hace hasta un par de años atrás, en Chile nosotros yo creo que quizás algunos se recuerda por ahí, que existía cuando te daban la boleta de compra que salía el nombre de Juanita Pérez. La Juanita Pérez era el nombre del negocio, ¿ya? O el bazar se llamaba, no sé, el bazar Pérez, y la dueña era la Juanita Pérez. Y el RUT de esa persona era el RUT personal de ella. ¿Qué pasaba con eso? ¿Qué pasaba con esto? Que cuando la Juanita Pérez o el bazar quebraba, tenía cualquier problema financiero, también afectaba su patrimonio personal, ¿ya? Y eso era es un tema bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Estado de Chile? ¿Qué hizo el Servicio de Impuestos Internos? Dio la alternativa actual de que sacar la persona natural de la empresa individual. Y se crearon las famosas IRL, que son las empresas personales, pero que defienden el patrimonio de la persona, ¿ya? Porque yo, Doris Torres, tengo mi RUT como persona, pero cuando hago esta IRL, que también se puede llamar Doris Torres IRL, pero tiene un RUT diferente, es una persona jurídica. Y como es una persona jurídica, es una persona diferente. La Doris Torres es distinta a la Doris Torres IRL. Es decir, son dos personas jurídicas diferentes. Esta es una persona natural y la otra es una persona jurídica. Por lo tanto, si la Doris Torres IRL tiene un problema financiero, quebró su empresa, la que quiebra es ella, la persona jurídica, pero no necesariamente la persona natural. ¿Les queda claro, chicos, la diferencia? ¿Tienen alguna duda? ¿Aló? No, profe, ¿No? No. Es que yo les pregunto, No. pues, lo que pasa es que mi computador parece que la conexión igual está media complicada, entonces cuando les pregunte que alguno me diga sí o no, porque me da la impresión que de repente parece que se corta, ¿ya? Así que les pido ese favor, chicos. Entonces, Ya. como creo que todos han leído por ahí que BTR todo el mundo quiere matar a BTR. Entonces, como les decía, se produce esta diferencia y la razón principal es proteger a la persona, los bienes personales, porque antiguamente una persona podía perder hasta su casa porque hizo un mal negocio. Y por eso se sacó este sistema de IR, tener la empresa independiente de la persona natural, aunque sea la misma, ¿ya?
Esa es la idea de ese tipo de sociedad. Para eso se sacó. ¿Mm? Y bueno, eso ha sido, digamos, lo que también ha permitido el emprendimiento, porque ya uno también, las personas también se arriesgan más, porque al final tú arriesgas el capital que pusiste y eres responsable de esos capitales, ¿ya? Y no arriesgas como antiguamente todo tu patrimonio, ¿sabes? Entonces eso ha hecho también que la gente se dedique a emprender. Ha sido una de las políticas para el emprendimiento, para las pymes también. ¿Mm? Así que eso es súper importante dentro de lo que significa las sociedades personales. En Chile se usa mucho, yo creo que aparte de la SPA, que la vamos a ver después, la ARL es una de las cosas más usadas hoy en día. Además que como es una sociedad y por ende antiguamente, un poquito de historia para que ustedes sepan por qué se hizo, había que hacer como es sociedad, había que hacer una escritura pública, todavía hay que hacerla, pero antiguamente se hacía con abogado, tú tenías un costo de abogado, del conservador de bienes raíces, etc. Entonces, para fomentar también el emprendimiento y fomentar este tipo de empresas, se sacó el sistema de tu empresa en un día. Que ustedes lo pueden ver, yo subí dentro del tutorial, hay un video que es un tutorial, donde ustedes pueden ver cómo se crea la empresa en un día. Pero, ¿cuál es lo importante de esto? Aparte de todo el trámite que hay que hacer, que es prácticamente sin costo. Y se hace, como dice, en un día. Entonces, la persona que quiere hacer su negocio, su pequeño emprendimiento, lo puede hacer en forma rápida, sin tener que pensar en que tiene que contratar un abogado, que tiene que hacer una escritura pública, que tiene que ir al conservador de bienes raíces, todo el trámite que significaba antes. Ahora esto se hace ese trámite porque se hace escritura, el conservador, todo lo demás, pero se hace en forma online y rápidamente. ¿Mm? Y eso ha permitido, digamos, un cambio en el tema de la construcción de sociedades muy importante. ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando nosotros, vamos a hablar primero de este tipo de sociedad. Vamos a seguir. Cuando nosotros hacemos una sociedad, nosotros tenemos en Chile, una cosa es la creación de una sociedad, por ejemplo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Alguien que revise? Porque no me aparecen todos en la pantalla. Por ahí. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, una sociedad como la SRL, que es una sociedad de personas, nosotros en Chile tenemos harta, a mí esto es un juicio personal, pero tenemos harta burocracia. Y bueno, tenemos que ir al servicio de impuesto interno. ¿Quién sabe lo que es el servicio de impuesto interno? ¿Alguien lo ha escuchado por ahí? ¿Lo que es el servicio de impuesto interno? ¿No? Bueno, el servicio de impuesto interno es el servicio que tiene relación con toda la normativa que tiene que ver con las empresas, con los impuestos. No es el recaudador, por si acaso, el recaudador de impuestos es la Tesorería General de la República. A veces la gente se confunde y piensa que el Servicio de Impuestos Internos es el que cobra los impuestos. No. El Servicio de Impuestos Internos es el que hace la normativa y controla la normativa, pero el que cobra los impuestos es la Tesorería General de la República. ¿Ya? Para que ese una notita al margen. Porque a veces la gente piensa que, no, el Servicio de Impuestos Internos me cobra. No, el Servicio de Impuestos Internos no cobra los impuestos, lo hace la Tesorería. ¿Les queda clara la diferencia? Sí, profesora. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando nosotros creamos una empresa, tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que hacer, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la empresa individual. Tenemos que hacer la escritura, tenemos que hacer inscribirla en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Y
tenemos que sacar lo que es el inicio de actividades. ¿Qué significa? Inscribir la empresa en el servicio de impuestos internos. ¿Para qué? Para regular cuáles son los impuestos que me van a afectar a mí como empresa. Porque tenemos impuestos de primera categoría y impuestos de segunda categoría. Entonces, y además tenemos el IVA, ¿ya? Que hay empresas afectas a IVA y hay otras empresas que no son afectas a IVA. Ahora, ese no es tema de este curso, digamos, pero para que lo sepan, que hay empresas que, por ejemplo, las empresas de servicio, una asesoría, por ejemplo, una empresa ya que hablamos de administración, ustedes están en contabilidad y tributaria, una empresa asesora de contabilidad está exenta de IVA, pero está afecto al impuesto de primera categoría, que es el impuesto renta. Y el impuesto renta tenemos de primera y de segunda categoría. Y el IVA, bueno, el IVA está afecto a las ventas y servicios, pero hay servicios que están exentos de IVA. Entonces, cuando nosotros vamos al servicio de impuesto interno, tenemos que ver eso. ¿Qué tipo de empresa vamos a hacer? ¿A qué tipo de impuesto va a estar afecto? ¿A qué tipo de impuesto? Porque eso va a implicar cómo cómo va a afectar tus utilidades, cómo va a afectar el trabajo que hace la empresa. Y todo eso se hace a través de la página del Servicio de Impuestos Internos. ¿Alguna duda, chicos? Espero que todo les vaya quedando como claro. No, ninguna. Ya, entonces hablamos. Ahora, aparte del servicio de impuestos internos, tenemos, por ejemplo, las municipalidades. ¿Ya? Debemos recordar que en Santiago tenemos no sé cuántas comunas, 30 comunas, no sé, la verdad que mentiría porque no recuerdo la cantidad. Pero cada comuna tiene su normativa. Entonces, cuando yo creo una empresa, por ejemplo, en Puente Alto, tiene una normativa a veces distinta y tiene valores distintos a los que es una empresa en Vitacura. Entonces nosotros cuando creamos una empresa, hacemos todo lo que es la creación a través de escritura, bla, 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 luego vamos al servicio de impuestos internos, creamos nuestra empresa en el servicio, nos dan nuestro RUT como empresa, que es una persona jurídica. Tenemos creada la empresa, tenemos que es la persona jurídica lista, tenemos la iniciación de actividades, tenemos que irnos a lo que es la municipalidad, porque además la municipalidad está en línea con el servicio de impuestos internos. Por lo tanto, cuando se crea una empresa en una comuna, la municipalidad lo sabe. Y te va a llegar de que tú no has abierto la patente. Y uno tiene que sacar patente comercial, que es un trámite distinto a la escritura pública, es un trámite distinto al servicio de impuestos internos. Es un trámite en la municipalidad. Y cada municipalidad tiene sus normativas. Lamentablemente no son todas iguales, no es genérico. Si yo saco una patente comercial como les decía, en Puente Alto, para un bazar, y la saco en Vitacura, puede ser que sean iguales, como puede ser que sean completamente distintas los requisitos, porque depende de las comunas. Eso es otra parte de cuando iniciamos una empresa. También hay otros entes que participan cuando iniciamos una empresa, porque tiene que ver, como hablábamos delante, del tipo de, donde si está en el sector primario, secundario, terciario. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si voy a poner una empresa agrícola, como les decía al principio, está relacionado con el SAC, ya que es el que controla los animales, entonces tiene que ver con la salud de los animales, la normativa, etc. Ahora, por ejemplo, si yo voy a poner un restaurante, tiene que estar relacionado con ¿cómo se llama esto? Tiene un nombre. Bueno, lo que tiene que ver con expendio de comida, entonces te van a poner otra normativa. Entonces, por eso les digo, cada
dependiendo la empresa, lo que nosotros vamos a crear y cómo va a funcionar, va a depender todo el trámite que nosotros tengamos que hacer, ya sea en la municipalidad, el servicio de impuesto interno y en el tema del registro. ¿Les queda claro, chicos? No es lo mismo crear una zapatería que crear, obviamente, una clínica que va a atender pacientes. Entonces, hay una normativa para cada cosa. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, seguimos entonces. Ya. Vamos a ver, siguiendo con el tema de las sociedades. En Chile, como les decía, tenemos todas las empresas, este es un paréntesis. Acabamos de hablar de todo lo que tenemos que hacer cuando creamos una empresa, ¿cierto? Ahora, todas las empresas se crean de la misma forma, ya sea una sociedad anónima, ya sea una sociedad personal, ya sea una sociedad, una SPA, una sociedad por acciones, ya sea una sociedad en comandita, ya sea una sociedad limitada. En términos de trámite, va a depender del negocio, la empresa que queramos formar, pero todas las sociedades tienen que hacer, por ejemplo, si yo hago una panadería individual, o esa panadería es una SPA, tengo que hacer la escritura, tengo que ir al servicio de impuestos internos, tengo que ir a la municipalidad, tengo que ir a ver el tema de salud, porque se maneja alimentos. Entonces, en términos de lo que tengo que hacer, el trámite que tengo que hacer es el mismo, ya sea una SPA o ya sea una individual. No quiero que se les quede a ustedes como que, si es una individual es como súper fácil, yo llego y lo hago. No, todo tiene una normativa. Entonces, si es una SPA o es una de personas, va a tener que hacer prácticamente los mismos trámites. El tema de la sociedad, en el fondo de cómo yo construyo la empresa, tiene que ver más que nada cómo voy a manejar el capital. Y cómo se va a proteger, digamos, el dueño de ese capital. Tiene más relación con eso que con lo que significa crear la empresa, el tipo de empresa. ¿Alguna duda? No. ¿Javiera? ¿Alguna consulta? Bueno, es que me preocupa un poquito el tema del internet, que parece que varios tienen problemas con eso. Entonces, bueno, esta clase va a quedar grabada y si ustedes pueden transmitir a sus compañeros, por favor, de que cualquier problema que tengan o dudas que tengan, me la pueden hacer llegar a través de la aula virtual para los que hubo algún problema con la clase, ¿ya? Para que no crean que si tuvieron problemas no queden fuera de cualquier duda o consultas que ellos quieran hacer. Por favor, si le pueden transmitir eso a sus compañeros. Vamos bueno, siguiendo con el tema de las sociedades, como les decía, si hago bueno, ya para no repetirlo, pero si hago una panadería individual, una SPA, los trámites prácticamente son los mismos. Como les decía, en Chile nosotros tenemos 6 tipos de sociedades que son los que más se utilizan, ¿ya? Tenemos la sociedad anónima, tenemos las sociedades de persona individual, tenemos la SPA, tenemos la sociedad por responsabilidad limitada, tenemos la sociedad en comandita y la en comandita por acciones. Y las que más se usan son la sociedad anónima, la individual, la SPA y la limitada. ¿Por qué? Porque esas sociedades tienen que ver con la protección al patrimonio personal de los dueños, donde no se pone en riesgo el patrimonio personal. En cambio, la en comandita sí se pone en riesgo el patrimonio personal. Si la empresa quiebra, o sea, también se pueden hacer acciones judiciales con todo el patrimonio de los dueños. Por eso,
uno la nombra, pero en Chile prácticamente no se usa, pero está dentro de la teoría, digamos. ¿Mm? Les voy a pasar, denme un segundo, que vamos a pasar al otro PPT. Ahí se me complicó esto, espérenme un segundo. Bueno, en el segundo módulo de esta asignatura estamos viendo el tema de las sociedades, y era lo que yo les comentaba, que tenemos 6 tipos de sociedades, que es la sociedad anónima, la sociedad por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada, la empresa individual, la sociedad colectiva comercial y la sociedad en comanditas. ¿Ya? Y como les comentaba, ¿Cuáles son las últimas dos que dijo? sociedad colectiva comercial y la sociedad en comandita. Estas dos últimas, la quinta y la sexta, que salen en el PPT cuando lo revisen, son prácticamente, como les comentaba anteriormente, no se usan porque están relacionadas 100% con el patrimonio de los dueños, ¿ya? Entonces, hoy en día la idea que es que el patrimonio, como les explicaba antes, de Doris, no afecte a la Doris empresa. Si a mí me va mal en el negocio, la idea es que solamente quiebre Doris empresa y no Doris completa, ¿ya? Entonces, en las sociedades ocurre lo mismo. Cuando uno invierte, se hace socio de una empresa, no quiere arriesgar todo su patrimonio, sino que arriesgar lo que puso. Si puso 1 millón, no quiero arriesgar mi casa por ese 1 millón. Entonces, por eso, lo que más se usan son las sociedades, bueno, la responsabilidad limitada, como lo dice su nombre, la responsabilidad es limitada al aporte de las personas, las SPA, que también es limitado al aporte de la cantidad de acciones, la sociedad anónima también, y lo que hablábamos delante, que es la creación de la EIRL, que tiene que ver de proteger a la persona natural de la persona jurídica, al empresario individual. ¿Les queda claro, chicos? Sí, profe. Miren, dentro de las tareas que yo les di, está el buscar información sobre las sociedades, de los tipos de sociedades, las ventajas y las desventajas que tiene cada una de ellas, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué les di esa tarea? Porque después de la otra clase, digamos, la idea es comentar justamente, para que sepan, de preguntar justamente sobre estas ventajas y desventajas, qué es lo que van a opinar ustedes un poco acerca de qué les pareció una sociedad anónima, por qué creen que una sociedad anónima es mejor o es peor que la SPA. La idea, como es un tema bien conceptual, la idea es hacerlo bien dinámico para que entendamos cuál es la mejor alternativa que tiene, o que nosotros el día de mañana le podemos recomendar a una persona que quiere hacer una empresa y que tiene un capital. Esa es como la idea de este capítulo, que nosotros entendamos muy bien el concepto de por qué es bueno una limitada, en qué casos podría ser bueno, en qué casos es bueno hacerlo individual, en qué casos es bueno hacerlo una SPA. Esa es como la idea, digamos, de conocer y ver las ventajas y desventajas que tiene cada tipo de sociedad, ¿ya? Y eso está en la tarea que está en el módulo 2, y que lo vamos a ver, yo creo que la próxima semana, para que lo conversemos en una de las clases, ¿les parece? Ahora, el que tenga cualquier duda o consulta, como les digo, me manda un mensaje y no hay problema. Bueno, yo les estaba hablando hace poco justamente, un poco dándoles a entender los temas legales y tributarios al crear una sociedad en Chile, ¿ya? Como les dije antes, está la constitución de la sociedad, la inscripción en el registro de comercio, la publicación en el diario oficial, la iniciación de actividades, los documentos tributarios y la solicitud de los permisos, que es lo que hablábamos de las municipalidades,
¿Mm? Entonces, como les decía, en todas las sociedades, sea el tipo de negocio que sea, uno tiene que pasar por todo este proceso de creación. No, yo no puedo tener un negocio sin patente, no puedo tener una sociedad sin una gestión de actividades porque no podría funcionar. Ya tengo que tener el root de la empresa, tiene que existir el root jurídico, la persona jurídica para funcionar. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, o sea, para cualquier tipo de empresa tenemos que hacer los mismos trámites, unos más que otros, pero en general los mismos. A ver, vamos a... Bueno, más o menos aquí tenemos el módulo 1 y el módulo 2 en general en esta clase. Me gustaría ver si tienen alguna duda, algún comentario, si les queda algo como pendiente. Si tienen bien claro lo que es una persona natural, una persona jurídica. ¿No? ¿Está bien? Mi parte Sí, todo profe, a mí claro, me quedó profe. todo. Justo las dos al mismo tiempo. Qué buena Natalia, qué buena Yenazaret. Bueno, yo dejaría hay un ruido ahí. Esta clase hasta aquí hoy día. Mañana entonces nos juntamos a las 8:30, a las 20:30 horas. Natalia, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. Mañana entonces, chicos, nos juntamos a las 20:30 horas. Si tienen algún tiempecito de leer estos dos PPT y mañana reforzamos esto y todas las dudas o consultas que tengan para que las conversemos mañana en la clase. Bueno, y vamos avanzando. ¿Les parece? Bueno, profe. Sí, Espero profe. que les haya quedado clara la intervención. Por favor, si tienen alguna duda, creo que, bueno, igual ustedes creo que esto también lo vieron en la administración, pero la idea es juntar el mayor cantidad de conceptos para que ustedes tengan claridad sobre ellos. Bueno, chicos, ya que no tienen consultas, no hay dudas, nos vemos mañana a las 20:30 horas. Esté bien, profe, cuídese. Gracias a todos Profe. gracias por participar, gracias por ingresar a la clase. Y bueno, la idea es seguir avanzando con el ramo y bueno, a pesar de la contingencia. Cuídense mucho y quédense en sus casas. Tratemos de seguir soportando esta cuarentena que nos tiene a todos un poco ya Estresados. estresados. Yo creo que nunca había deseado tanto salir de mi casa. Yo tampoco. Entonces, como, en serio, yo creo que ya, Antes era la hora de estar en la casa, ahora es la hora de salir de la casa. exactamente, Claudia, tú lo has dicho, antes era, hoy ¿a qué hora voy a llegar? Y ahora, ay, por favor, ¿cuándo puedo salir? Yo creo que mis hijos no me habían visto tantos años, Sí. pero bueno, lo importante, este es consejo para todos, es que sigamos adelante, o sea, tenemos la garantía, lo que hablamos al principio, la tecnología, que hoy en día podemos seguir avanzando, ¿no? O sea, a pesar de las dificultades, seguir estudiando, los que estamos también trabajando, seguir trabajando y seguir hacia adelante nomás, porque igual como una empresa, con la visión de que queremos lograr los objetivos. Y los objetivos, bueno, los míos, ser mejor docente, y los de ustedes, que
puedan terminar sus estudios. Así que con todas las ganas nomás, a pesar de la pandemia, a pesar de estar enclaustrados. Así que, bueno, buena suerte, chicos, y nos vemos mañana a las 20:30 horas, ¿ok? Chao, profesora, gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien. Emma. Chao, profe. ¿Ah? ¿Qué dije? No entendí.